Trabajé 30 horas seguidas como enfermera. Volví a casa creyendo que lo peor había pasado, hasta que mi nuera me prohibió comer en mi propia casa. La esposa de mi hijo, Lucía, habló sin mirarme siquiera. «Esa es mía». Luego añadió con una frialdad que me atravesó el pecho. «A partir de ahora compre su propia comida». Había puesto etiquetas con su nombre en todo lo que yo había comprado, como si hubiera olvidado o decidido ignorar que vivían en mi casa sin pagar un solo peso de renta. Así que empecé a preparar algo. Una sorpresa silenciosa. De esas que no se anuncian. De esas que despiertan lágrimas. Venía de 26 horas en el hospital. 26 horas salvando vidas ajenas, sosteniendo manos temblorosas, limpiando sangre que no era mía. Mis pies ardían dentro de esos zapatos blancos que alguna vez fueron cómodos. La espalda me dolía como si alguien hubiera apretado un nudo y lo hubiera dejado ahí fijo. Mis manos olían a desinfectante y a cansancio viejo de ese que ya no se va con dormir una noche. Tengo 68 años. Soy enfermera y creí de verdad que lo más duro de mi vida ya te había pasado. Me equivoqué en cuanto abrí la puerta de mi cocina. La cocina que limpié 1000 veces. Donde cociné cada cumpleaños de mi hijo. Donde lloré sola la muerte de mi esposo. Ahí estaba esa nevera nueva brillante colocada justo al lado de la mía. Me quedé inmóvil con la bolsa colgando del hombro, mientras la luz de la tarde entraba por la ventana y el ventilador zumbaba lento. No entendía nada. Nuestra nevera funcionaba perfectamente. Entonces escuché su voz. «Esa es mía». Era Lucía, mi nuera. Salió del pasillo con esa expresión que ya conocía demasiado bien, una mezcla de fastidio y superioridad, como si yo fuera una intrusa en mi propio espacio. «¿Cómo dices?», pregunté. Mi voz salió áspera. Llevaba horas sin hablar con nadie que no estuviera sedado o agonizando. «La nevera es mía». Se cruzó de brazos apoyada en el marco de la puerta. «A partir de ahora compre su propia comida, Carmen». No me dijo suegra. No me dijo doña. Me llamó por mi nombre, como si fuéramos extrañas compartiendo un piso. Como si esta no fuera mi casa. Abrí la nevera vieja. Mi nevera. Y sentí que el aire se me escapaba del pecho. Todo, absolutamente todo lo que yo había comprado 3 días antes, tenía etiquetas amarillas con su nombre escrito en marcador negro Lucía. El queso, los jitomates, el yogurt, los frijoles, el pollo, hasta la mantequilla. «¿Qué es esto?», susurré. Lo que le dije. «Esta es mi comida. Usted compre la suya». Se encogió de hombros. «No es justo que yo tenga que compartir lo que compro con mi dinero». Su dinero. Lucía no trabajaba. No había trabajado ni un solo día desde que se casó con mi hijo hacía 2 años. Álvaro decía ser quien traía el dinero a casa, aunque últimamente ese dinero parecía salir siempre de mis ahorros para la gasolina para el súper, para una emergencia. «Álvaro», intenté llamarlo, pero él ya estaba de ahí parado en la puerta de su cuarto, mirándome con unos ojos que apenas reconocía. No eran los mismos ojos que me miraban con amor cuando era niño. Ahora solo había incomodidad. «Mamá, no hagas drama. Lucía tiene razón. Cada quien debe comprar lo suyo. Es más organizado así». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Pero yo compré esto. Yo pagué el súper de esta semana. Y por eso tiene tu nombre». No intervino Lucía señalando las etiquetas. «Ahora todos sabemos qué es de quién. Es más fácil». Quise gritar. Quise arrancar cada etiqueta amarilla y estrellárselas en la cara. Pero estaba tan cansada, tan profundamente cansada.
Solo asentí. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y por primera vez en años me senté en el borde de la cama y dejé que el peso de ese momento me cayera encima. Vivían en mi casa. La casa que compré yo sola con mi sueldo de enfermera después de que mi esposo muriera y me dejara solo deudas. Y un hijo de 8 años con asma crónica. Trabajé turnos dobles, triples. Limpié pisos de hospital a las 3 de la mañana para pagar la hipoteca. Me salté comidas para que Álvaro tuviera sus medicamentos. Y ahora me estaban cobrando por comer en mi propia cocina. Me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados rojos. Una ampolla nueva se abría en el talón izquierdo. Ni siquiera recordaba cuándo había aparecido. Desde la sala llegaron risas. Lucía y Álvaro veían la televisión. Escuché el microondas. El olor a palomitas llenó el aire. Palomitas que yo no podía comer, porque tenían su nombre. Cerré los ojos, y en ese silencio espeso, roto apenas por el zumbido lejano del ventilador, algo dentro de mí empezó a moverse. No sabía qué era todavía. Pero esa noche exhausta y humillada fue la última en la que permití que me trataran como una extraña en mi propia casa. Porque a veces el silencio no es rendición. A veces es solo la calma antes de la tormenta. Días después descubriría que esas etiquetas amarillas no eran el fondo, solo eran el comienzo. Yo creí que ya no podían hundirme más. Qué equivocada estaba. 3 días después regresé de otro turno en el hospital. Esta vez solo 12 horas, pero fueron 12 horas de infierno. Una niña con quemaduras graves. Un anciano que murió mientras yo le sostenía la mano, porque no tenía a nadie más. Volví a casa queriendo una sola cosa, una taza de té caliente, y silencio. Entré al baño y ahí estaban más etiquetas. Amarillas. En el champú, en el jabón, en la pasta dental, hasta en el papel higiénico. Lucía. Me quedé inmóvil mirando mi propio cepillo de dientes. Era el único objeto sin etiqueta, como si fuera lo último que aún me pertenecía. Salí del baño. Fui a la cocina. Las ollas tenían etiquetas. Las sartenes, los vasos, los platos. Abrí el cajón de los cubiertos. Incluso los tenedores. Los malditos tenedores. ¿Busca algo? La voz de Lucía sonó justo detrás de mí. Me sobresalté. No la había escuchado llegar. Lucía, esto ya es demasiado. Demasiado. Ella ladeó la cabeza con esa sonrisa fina que nunca llegaba a los ojos. Carmen, solo estoy cuidando mis cosas. Usted sabe cómo es. A veces las cosas se pierden, se confunden. Así todos sabemos qué es de quién. Pero yo compré estas ollas. Yo compré estos platos hace 20 años. Se encogió de hombros. Entonces póngale su nombre también. Yo puse el mío en lo que es mío. La miré. El aire se volvió espeso como antes de una tormenta. ¿Y tú qué compraste exactamente? Las palabras salieron más duras de lo que quise. Sus ojos se afinaron. Cuidado con el tono, suegrita. Soy la esposa de su hijo. Merezco respeto. Respeto. La palabra rebotó en mi cabeza mientras ella se daba la vuelta y regresaba a la sala donde la televisión seguía rugiendo a todo volumen. Esa noche Lucía cocinó. El olor se metió en cada rincón de la casa. Mole, mi mole favorito. El que yo le había enseñado a preparar cuando recién se casaron. En esos primeros meses cuando todavía fingíamos ser una familia. Me quedé en mi cuarto. El estómago me rugía. No había cenado. En el hospital solo había tomado café. Pensé en salir servirme un poco. Era mole. Había usado mi receta. No lo hice. No después de las etiquetas.
No después de entender que cada bocado tomado de esa cocina sería una derrota. Escuché sus risas. Álvaro y ella hablaban de una serie de planes de irse de vacaciones a Cancún. Cuando vendamos el coche de tu mamá podríamos juntar para el hotel, dijo Lucía como quien comenta el clima. Silencio. No sé si quiera venderlo, respondió Álvaro con voz débil. Ay, amor, ese coche ya está viejo. Ella casi no lo usa. Nosotros lo necesitamos más. No escuché qué contestó mi hijo. Solo escuché que no me defendió. A la mañana siguiente bajé temprano. Tenía el día libre. Necesitaba hablar con Álvaro a solas sin ella. Lo encontré en la cocina tomando café. Mi café. De mi cafetera que ahora tenía una etiqueta amarilla. Hijo, tenemos que hablar. Levantó la vista. Vi las ojeras. Se veía cansado, envejecido más allá de sus 32 años. Mamá, si es por las etiquetas... No es solo por las etiquetas, Álvaro. Es por todo. Me senté frente a él. La luz de la mañana entraba por la ventana levantando polvo en el aire. Es por cómo me hablan. Por cómo me tratan. Esta es mi casa. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Porque no lo parece. Respiré hondo. Ustedes no pagan renta. No pagan servicios. No pagan predial. Nada. Y ahora resulta que ni siquiera puedo usar mi propio jabón. Se frotó la cara. Mamá, Lucía es mi esposa. Tengo que apoyarla. Hizo una pausa. Si no te gusta cómo ella maneja las cosas, tal vez deberías pensar en buscar tu propio lugar. El mundo se detuvo. Mi propio lugar. No lo digo con mala intención, continuó, pero somos una pareja joven. Necesitamos espacio, privacidad. No podemos estar cuidando si te molesta cómo organizamos la casa. Mi casa, Álvaro. Mi casa. Ya sé que legalmente es tu casa, mamá. No tienes que repetirlo. Su voz se tensó. Pero también es donde vivo yo. Donde vive mi esposa. Guardó silencio un segundo. Y francamente a veces siento que Lucía tiene razón. Eres muy anticuada. No entiendes cómo funcionan las familias modernas. Me levanté. No dije nada más. ¿Qué podía decir? Subí a mi cuarto. Saqué una caja del closet. Una caja que no abría desde hacía años. Adentro había fotos. Álvaro de bebé. Álvaro con su nebulizador. Esos ojos enormes mirándome con miedo cada vez que no podía respirar. Álvaro en su graduación. Álvaro recibiendo la primera comunión en un cuarto de hospital después de la operación que le salvó la vida cuando tenía 11 años. La operación que costó 280.000 pesos. La que pagué vendiendo mi coche, pidiendo préstamos, trabajando en 2 hospitales al mismo tiempo. Pasé los dedos por las fotos. Y por primera vez en años, no sentí amor. Sentí algo más frío, más peligroso. Sentí claridad. Mi hijo acababa de pedirme que buscara otro lugar para vivir. En la casa que yo compré cuidando enfermos, mientras él dormía tranquilo, seguro de que su madre siempre estaría ahí. Y ahí. Guardé las fotos. Esa noche Lucía volvió a cocinar. Esta vez tamales. El olor fue un cuchillo en mi estómago vacío. No salí del cuarto. Me quedé en la oscuridad escuchando sus risas y empecé a planear. Porque si algo me enseñaron 39 años como enfermera es que el dolor no se cura ignorándolo. Se cura cortando lo que está podrido. Y en esa casa, algo ya se había podrido. 2 días después encontré algo escondido en el cajón de mi hijo, que lo cambiaría todo para siempre. Ese sábado decidí limpiar. No porque la casa lo necesitara, sino porque yo necesitaba hacer algo con las manos,
sentir que aún tenía control sobre algún rincón de mi vida. Lucía y Álvaro habían salido. A ver unas cosas para el departamento, dijeron. No pregunté qué departamento. Ya no preguntaba nada. Empecé por la sala. Luego el baño. Después me detuve frente a la puerta del cuarto de Álvaro. Su cuarto. El que había sido suyo desde los 8 años. El que pinté de azul porque era su color favorito. El que llenamos primero de pósters de fútbol y luego de bandas de rock. Entré. La cama estaba sin hacer. Ropa tirada en el suelo. El aire olía a ese perfume dulce de Lucía. Nada del olor de mi hijo, el niño que olía a jabón y a tierra, después de jugar. Empecé a recoger. Doblé la ropa. Tendí la cama. Limpié los muebles. Entonces vi el cajón del buró apenas entreabierto. No iba a abrirlo. De verdad que no. Pero algo brilló adentro. El sol de la tarde entró directo y ese destello me llamó. Abrí el cajón. Papeles. Muchos papeles desordenados. Recibos viejos. Fotos impresas. Fotos de Lucía en la playa. En restaurantes caros. En bares. Todas recientes. Todas tomadas mientras yo les prestaba dinero para la gasolina. Seguí revisando sin saber con exactitud qué estaba buscando, hasta que lo vi. Un sobre manila grueso pesado. Arriba escrito con letra de Álvaro decía mamá. Documentos importantes. Lo saqué con las manos temblando. Dentro estaban las escrituras de la casa. Las mismas que yo guardaba en mi cuarto, en mi archivero. Sentí un frío en la espalda. ¿Cómo habían llegado ahí? Debajo de las escrituras había otro documento. Un pagaré. Notariado con fecha de hace 2 años. Monto 450.000 pesos. Deudor Álvaro Rentería Ochoa. Acreedor Carmen Ochoa, viuda de Rentería. Concepto inversión inicial para negocio de importación de refacciones. Lo recordé todo de golpe. 2 años atrás Álvaro llegó a casa con los ojos brillantes, hablando rápido, lleno de planes. Un amigo le había propuesto un negocio importar refacciones de autos desde Estados Unidos. Decía que era una oportunidad única. Que se iba a volver millonario. Solo necesito 450.000 pesos para empezar, me dijo entonces. ¿Tú los tienes, mamá? Los tenía. Los había ahorrado durante 10 años. Eran para mi retiro, para cuando el cuerpo ya no me diera para más turnos. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Te los pago en 6 meses, me prometió con intereses. Vas a ver. Firmamos ante notario porque él insistió. Para que veas que hablo en serio, dijo. El negocio nunca funcionó. El amigo desapareció con parte del dinero. Álvaro jamás volvió a mencionar el préstamo. Y yo nunca se lo cobré. Porque era mi hijo. Y una madre no le cobra a quien ama. Oh, sí, seguí revisando el sobre. Había más papeles. Estados de cuenta bancarios. De hace 6 meses. De una cuenta que yo no conocía a nombre de Álvaro. Depósitos regulares 15.000, 20.000 pesos. ¿De dónde salía ese dinero si supuestamente no trabajaba? Hasta abajo, doblada con cuidado, encontré una hoja. La desdoblé. Era una impresión de mensajes de WhatsApp entre Álvaro y Lucía. Ya hablé con el de la inmobiliaria, escribí a Lucía. Dice que esta casa en esta zona vale como 3 millones. Es mucho, respondía Álvaro. Por eso mismo, amor. Tu mamá ya está grande. No va a vivir para siempre. Y cuando se muera, ¿a quién le va a dejar la casa a mí? Soy hijo único. Exacto. Pero ¿por qué esperar? Convéncela de que la venda. Le decimos que es para que se vaya a un lugar más chico, más fácil de cuidar. Ella se queda con 1 millón. Nosotros con 2. Y con eso empezamos nuestra vida de verdad
lejos de aquí. No sé... Se va a enojar, escribió Álvaro. Ya se le pasará. Además, ¿qué vas a hacer? Corrernos, tú eres su hijo. No va a dejarte en la calle. Le damos unos meses de trato especial, la ablandamos y listo. Trato especial, contestó él. Ja, ja, ja. Ya verás. En 2 meses está rogándonos que la ayudemos a vender. La fecha del mensaje era 3 meses atrás. Las etiquetas aparecieron 2 semanas después. Dejé caer los papeles. Me senté en la cama de mi hijo. Empecé a temblar. No de miedo, de rabia. Una rabia espesa hirviente que me subió del estómago a la garganta. Me estaban empujando fuera de mi propia casa con un plan meticuloso, humillación tras humillación. ¿Y mi hijo? Mi hijo lo sabía. Él lo había planeado. Saqué el celular y tomé fotos de todos los mensajes. El pagaré, los estados de cuenta, las escrituras que nunca debieron estar en ese cajón. Luego guardé cada cosa exactamente como la había encontrado. Cerré el cajón. Salí del cuarto. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejo caer. El vaso chocó suave contra la encimera. El sonido me devolvió al presente. Miré alrededor. Las 2 neveras. Las etiquetas amarillas por todas partes. La casa que compré con dolor, con turnos nocturnos, con rodillas destruidas, después de 12 horas de pie. La casa donde crié sola a mi hijo, tras la muerte de su padre. El mismo hijo que ahora quería venderla para irse lejos de mí. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Y en ese instante algo dentro de mí se rompió. Pero no como ellos esperaban. No me rompí hacia abajo. Me rompí hacia adelante. Porque una cosa es perdonar. Y otra muy distinta es ser estúpida. Y yo ya había sido estúpida demasiado tiempo. Tomé el celular. Abrí Google. Abogado especialista en desalojo Puebla. Aparecieron varios nombres. Elegí uno. Licenciado Ernesto Maldonado. Buenas reseñas. Oficina cerca del centro. Marqué. Bufete Maldonado, buenas tardes. Buenas tardes, dije. Mi voz sonó firme. Sorprendentemente firme. Necesito una cita urgente. Quiero desalojar a Malata Alcupiet. Descama Popopiedad. ¿Es inquilino? No. Es mi hijo. Hubo un silencio breve. Entiendo. ¿Cuándo puede venir mañana si es posible? Sí, tenemos un espacio a las 11 de la mañana. Ahí estaré. Colgué. En ese momento escuché la puerta principal. Habían regresado. Ya llegamos, cantó Lucía con esa voz dulce que usaba cuando estaba de buen humor. Carmen, hay de cenar. Respiré hondo. Salí de la cocina sonriendo. ¿Todavía quieren que prepare algo? Lucía me miró sorprendida. Álvaro también. Sí. Lo que sea está bien, dijo él. Perfecto, asentí. Les preparo unos huevos. En un momento está. Me observaron raro. Llevaba días casi sin hablarle, refugiada en mi cuarto. Pero ahora sonreía. Porque ahora yo sabía algo que ellos no. Las guerras no las gana quien grita más fuerte. Las gana quien golpea cuando el enemigo baja la guardia. Esa noche preparé la cena. Puse la mesa. Lavé los platos. Y mientras el agua corría y el ventilador zumbaba lento, empecé a contar el tiempo. Lucía y Álvaro se miraron desconcertados, como si el aire hubiera cambiado de golpe en la sala. ¿Estás bien, mamá?, preguntó él con esa cautela que ya me conocía. Muy bien, hijo, dije suave. Solo pensé que... Tienen razón. He estado muy tensa. Perdón por eso.
Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, limpia, de victoria. Me alegra que lo entiendas, Carmen. Al final todos queremos lo mejor para la familia. ¿Verdad? Claro que sí, respondí mirándola directo a los ojos. Lo mejor para la familia. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en semanas dormí profundo. Afuera el zumbido del ventilador parecía una respiración ajena lenta constante. Dormí porque al día siguiente empezaba la guerra, y ellos ni siquiera sabían que ya venían perdiendo. Lo que el abogado me dijo al día siguiente fue el primer clavo en su ataúd. El lunes a las 11 en punto, estaba sentada frente al licenciado Ernesto Maldonado. Su oficina olía a café recién hecho y a papel viejo, como si la justicia viviera entre carpetas y polvo. Detrás de él un librero enorme repleto de códigos. En la pared su título enmarcado y una foto suya estrechando la mano del gobernador de Puebla. Se veía serio, pero tenía ojos tranquilos. Cuénteme todo, señora Carmen. Sin prisa. Y se lo conté. Las etiquetas, los mensajes, el préstamo que nunca me pagaron, la casa a mi nombre. Todo. Él tomaba notas. De vez en cuando asentía como quien va encajando piezas. Cuando terminé se quitó los lentes, los dejó sobre el escritorio y me miró fijo. ¿Tiene pruebas de todo esto? Tengo fotos de los mensajes. Tengo el pagaré notariado del préstamo. Y las escrituras. Todo está a mi nombre. Ellos no pagan renta. Ni servicios. Yo pago todo: luz, agua, gas, predial, internet. Todo. Asintió lentamente. Señora, legalmente usted tiene todo el derecho de desalojarlos. Es su propiedad. Ellos no tienen contrato de arrendamiento, no aportan nada. Son lo que llamamos ocupantes sin título. Hizo una pausa breve como si midiera el peso de la sangre. Pero es su hijo. ¿Estás segura? Me quedé callada un instante. Pensé en las etiquetas amarillas pegadas como una humillación. Pensé en los mensajes planeando vender mi casa. Pensé en Álvaro diciéndome que buscara mi propio lugar, como si yo fuera visita. Sí, dije al fin. Estoy segura. Bien. Necesito que firme un poder notarial. Vamos a iniciar el proceso legal. Tardará algunas semanas, pero podemos acelerar. Si no cooperan. Abrió una carpeta. También podemos reclamar el préstamo con intereses. Estaríamos hablando de... Déjeme calcular. Unos 620.000 pesos. La cifra me mareó como si el piso se inclinara apenas. Tanto... Los intereses se acumulan, señora. Y su hijo firmó un pagaré legal. Ese dinero usted puede exigirlo. Firmé los papeles. Pagué el anticipo de honorarios, 15.000 pesos, dinero que tenía guardado para emergencias. Esto era una emergencia, solo que no venía con sirenas. Venía con sonrisas. Salí de ahí con una sensación rara en el pecho. Como si acabara de saltar de un avión sin saber si el paracaídas abriría, pero ya no había marcha atrás. Esa misma noche llegué a casa más tarde de lo normal. Pasé por el súper. Compré mis cosas. Las mías. Las que iba a etiquetar si hacía falta. Afuera el sol bajaba y la tarde traía ese aire frío que se mete por las rendijas. Cuando abrí la puerta escuché voces. Varias. Risas que no eran de mi casa. Entré y me quedé helada. Ahí estaban los padres de Lucía, don Sebastián y doña Rocío, sentados en mi sala como si fueran dueños del lugar. En mi sillón con los brazos extendidos, cómodos, instalados. «Ah, llegó la suegra», dijo doña Rocío con una sonrisa que no tocaba los ojos. «Buenas noches», murmuré. «Carmen, ven, siéntate», ordenó Lucía señalando una silla. «¿Una silla? En mi propia sala. Ellos en los sillones. Yo en una esquina.
como si ya me hubieran movido de lugar sin preguntarme. Me senté. ¿Qué más podían hacer? Mire, suegra, empezó don Sebastián, un hombre grande, bigote espeso, voz de trueno. Nos reunimos porque hay que hablar de algo importante. Como familia. Como familia. La frase me raspó por dentro. Lucía nos contó la situación, continuó. Y entendemos que puede ser difícil para usted, pero tiene que ser razonable. ¿Razonable con qué?, pregunté sin levantar la voz. Con el espacio intervino doña Rocío. Esta casa es grande, sí, pero 3 adultos viviendo juntos. Es complicado. Los muchachos necesitan privacidad, están en edad de formar su propia familia. Y usted... bueno, usted ya está en otra etapa. La sangre me subió a la cara. Otra etapa, repetí despacio. No lo tome a mal, dijo don Sebastián. Solo creemos que sería mejor para todos si considerara opciones. ¿Qué opciones? Lucía se inclinó hacia adelante como quien da un consejo por tu bien. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, Carmen. Lugares con gente de tu edad, con enfermeras, actividades. No estarías sola. Un asilo, dije sin emoción. No es un asilo, se apuró Álvaro. Son como comunidades. Y no tienes que irte lejos. Hay una aquí en Puebla, por el periférico. La fuimos a ver. Es bonita. La fuimos a ver. Repetí por dentro sin mover los labios. La fueron a ver. Sin mí. Hubo un silencio incómodo, espeso, de esos que se quedan pegados al techo. Queríamos sorprenderte, dijo Lucía y sacó el celular. Mira, hasta sacamos fotos. Me mostró imágenes, un edificio gris, con jardincitos, cuartos pequeños, ancianos en sillas de ruedas, mirando al vacío. Me vi ahí esperando el final en un pasillo que olía a cloro. Se me cerró la garganta. ¿Y esta casa?, pregunté con la voz apenas temblando. Álvaro se rascó la nuca. Pues... Lucía y yo nos quedaríamos aquí. Eventualmente tal vez la vendamos y consigamos algo más chico, pero eso sería después. Claro, dije. Después. Lo importante es que tú estarías bien cuidada, insistió doña Rocío. Y los muchachos podrían empezar su vida de verdad. ¿Y quién pagaría la residencia?, pregunté. Más silencio. Bueno, tú tienes tu pensión del hospital, dijo Lucía. Y si vendes tu coche, con eso juntas para los primeros meses. Después vemos. Después vemos. Como si mi vida fuera un luego, le arreglamos. Mi coche. El único lujo que me permití en décadas. ¿Y si vendo el coche, cómo voy a ir a trabajar?, pregunté. Todavía trabajo, por si no lo recuerdan. Doña Rocío suspiró como si yo fuera una niña necia. Ay, Carmen, a tu edad ya deberías pensar en retirarte, disfrutar la vida. Tengo 67, no 80, repliqué. Pero trabajas demasiado, dijo Lucía con esa voz melosa que usan los que están clavando un cuchillo sin mancharse. Te cansas, te enfermas. ¿No sería mejor descansar? Miré a mi hijo. Él no me miraba a mí. Miraba el suelo, como si el piso tuviera respuestas. ¿Eso quieres, Álvaro?, dije. Que me vaya. Levantó la vista. Vi algo rápido en sus ojos. Culpa, vergüenza. Duró un segundo, nada más. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Me puse de pie. O lo mejor para ustedes. No empieces con tus dramas, dijo Lucía rodando los ojos. No es drama, Lucía. Es una pregunta. ¿Qué ganan ustedes si yo me voy? Ganas tú, explotó ella. Ganas tranquilidad. Ganas no tener que lidiar con todo esto. Ganas no limpiar esta casa enorme. Esta casa que yo compré.
Ay, ya siempre lo mismo, bufó. Mi casa, mi casa. Sí, es tu casa, pero también es donde vive tu hijo. Se puso de pie también desafiante. ¿O qué? Lo vas a correr, Lucía, cálmate, dijo don Sebastián intentando sonar como autoridad. No me calmo, espetó ella. Estoy harta. Desde que llegué aquí he intentado llevarme bien contigo, pero tú solo sabes hacerte la víctima. Todo tiene que ser a tu manera. Pues no, Carmen. Ya no eres la única que vive aquí. Y entonces soltó la frase como quien avienta una puerta en la cara. Si no puedes aceptarlo, entonces sí. Tal vez deberías buscar otro lugar. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar. Solo se escuchaba el ventilador girar y en algún lado un vaso vibró ligeramente en la mesa, como si la casa también estuviera temblando. Miré aquí a Álvaro. ¿Tú piensas lo mismo? Se frotó la cara. Mamá, creo que Lucía tiene razón. No puedes seguir controlando todo. Esta casa sí la compraste tú, pero también es mi hogar. Y si quiero vivir aquí con mi esposa, es mi decisión. Tu decisión. Sentí que algo se quebraba en mi pecho, pero no sonó. Fue por dentro. ¿Y yo qué soy aquí? Pregunté casi en un susurro. Nadie dijo que seas un estorbo, intervino doña Rocío apurada. No hace falta decirlo, murmuré. Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí escuché a Lucía con esa ligereza cruel. Ay, ya se enojó. Mañana se le pasa. Risas. Risas suaves como si todo esto fuera una tontería. Entré a mi cuarto, cerré con llave. Y esta vez sí lloré. No por debilidad. Lloré porque ya sabía exactamente qué parte de mí se había muerto esa noche y cuál había despertado. Lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por el hijo que crié a pulso por las madrugadas, sin dormir cuando ardía de fiebre por los turnos dobles y los trabajos extra para pagarle la escuela por cada peso que guardé, apretando los dientes pensando en su futuro. Lloré hasta quedarme seca, hasta que el pecho dejó de temblar. Cuando ya no hubo más lágrimas, me lavé la cara. Me miré al espejo, ojos rojos, párpados hinchados, ojeras hondas. Pero también había algo distinto en mi mirada. No era esperanza. Era decisión. Tomé el celular y busqué el número del licenciado Maldonado. Le escribí: «Licenciado, siga con todo. Quiero que salgan de mi casa lo antes posible». La respuesta llegó en segundos. «Entendido, señora Carmen. Mañana presentamos la demanda». Guardé el teléfono, me acosté, y antes de dormir susurré en la oscuridad, como si la casa pudiera oírme. «Perdóname, Álvaro, pero ya no puedo salvarte de ti mismo». Lo que pasó 3 días después le borraría la sonrisa a Lucía para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Yo actuaba normal, demasiado normal. Saludaba por las mañanas. Preparaba mi desayuno sin protestar por las etiquetas. Salía a trabajar, regresaba, me encerraba en mi cuarto. Lucía estaba desconcertada. La caché mirándome varias veces con el ceño fruncido, como si intentara descifrar qué demonios había cambiado. Álvaro, en cambio, me evitaba. Se iba temprano, volvía tarde. Cuando coincidíamos, bajaba la mirada como si el suelo le ofreciera refugio. Bien, que pensaran que me rendí, que creyeran que acepté mi destino de vieja estorbosa que en cualquier momento se iría mansita a una residencia. Pero por las noches, cuando ellos dormían y la casa se quedaba con ese silencio, atravesado por el zumbido del ventilador, yo trabajaba. Observaba. Escuchaba.
Anotaba. Me aprendí sus rutinas como quien memoriza el horario del enemigo. Lucía se levantaba casi al mediodía. Se bañaba en mi baño principal, el mismo que ahora tenía un candado por fuera, y salía a veces al salón, a veces a cafés con amigas. Volvía cargada de bolsas, ropa nueva, marcas que a mí me parecían de otro mundo. Yo no me compré nada así ni cuando todavía estaba casada. Álvaro salía temprano a buscar trabajo, pero regresaba con olor a cerveza y cigarro, pegado a la piel, ojos rojos y el gesto torcido, como si se hubiera peleado con su propia conciencia. Un martes por la noche, mientras ellos veían una película en la sala, entré otra vez a su cuarto. Esta vez no estaba improvisando. Esta vez sabía exactamente qué quería encontrar. Abrí el cajón de la cómoda. Revolví entre la ropa. Nada. Miré debajo de la cama cajas de zapatos. Las saqué una por una con calma, respirando despacio, como si no pudiera permitirme ni un solo ruido. En la tercera caja encontré lo que necesitaba. Estados de cuenta bancarios actualizados hasta el mes pasado. Depósitos regulares, 18.000 pesos, cada 15 días. ¿De dónde salía ese dinero? Seguí buscando. Había recibos de bares de restaurantes caros y uno que me dejó tiesa: Hotel Marriott. Hotel. ¿Para qué necesitaban hotel si vivían aquí? Entonces vi un sobre cerrado. Lo abrí. Adentro había un folleto de una inmobiliaria de departamentos en preventa. Zona Angelópolis. Desde 2,8 millones de pesos. Uno estaba marcado con plumón rojo, 3 recámaras, 200.000. En la última página, con letra de Lucía, aparecían números, flechas, cuentas, como si estuviera haciendo una receta. Con la venta de la casa de la vieja, 3 millones aprox. Menos 800.000 para ella. Nos quedan 2 millones. Préstamo banco. 1 millón exacto, las 3,2 perfecto. Ahí estaban. Las matemáticas de mi propia traición trazadas en rojo, frías, limpias. Como si yo fuera un objeto, una cifra. Tomé fotos de todos los estados de cuenta, el folleto, los recibos del hotel. Guardé cada cosa tal cual sin mover una arruga de papel. Salí del cuarto. Ellos seguían en la sala. Escuché a Lucía reírse por algo de la película, una risa ligera, como si no tuviera sangre en las manos. Subí a mi cuarto. Descargué las fotos en la laptop, las respaldé en la nube. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Le escribí a Patricia. Patricia era compañera mía del hospital. 15 años trabajando juntas. Ella conocía a Álvaro. Desde niño lo había visto crecer, lo había visto enfermar, lo había visto sanar. Patty, necesito un favor. ¿Conoces a alguien que pueda investigar de dónde salen unos depósitos bancarios? Me respondió en minutos. Mi primo es contador, trabaja con temas del SAT. ¿Qué necesitas? Necesito saber si mi hijo está declarando esos ingresos. ¿Y de dónde vienen? Mándame los datos. Mañana te digo. Le envié fotos de los estados de cuenta. A la mañana siguiente, Patricia me llamó durante mi descanso en el hospital. Yo estaba en una esquina del pasillo, con olor a cloro en el aire y el ruido de camillas pasando. Carmen, tu hijo está en problemas. ¿Qué encontraron? Esos depósitos vienen de una empresa fantasma, de las que facturan operaciones falsas. Esto es defraudación fiscal. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Defraudación... susurré. Si el SAT lo detecta, le cae una multa enorme. Y puede haber cárcel. ¡Cárcel! La palabra me golpeó como agua helada. Esto es serio, Carmen. Tu hijo está recibiendo dinero negro. Alguien lo está usando para lavar o para evadir impuestos. Y si revienta él, es el que se quema.
Me apreté el puente de la nariz intentando respirar. ¿Cómo sabes que él lo sabe porque firma los recibos? La cuenta está a su nombre y el dinero entras ahí. No puedes decir que no sabía. Colgué con las manos temblando. Mi hijo metido en algo ilegal. Y yo, mientras tanto, discutiendo por etiquetas amarillas como si eso fuera lo peor. Esa noche volví a casa decidida por hablar con él a solas, pero en cuanto crucé la puerta, escuché voces alteradas en la cocina. La luz era amarilla dura como de interrogatorio. Te dije que tenías que ser más discreta, la voz de Álvaro sonaba ahogada, desesperada. No me hables así, respondió Lucía cortante. Me quedé quieta sin hacer ruido. Un segundo de silencio antes del golpe. Ese instante donde todo se sostiene, justo antes de romperse. No es mi culpa que tu mamá sea tan metiche. ¿Qué pasó?, preguntó Álvaro, pero ya venía tenso, como si hubiera olido el pleito antes de verlo. Nada. Solo que la vi mirando mi teléfono el otro día, dijo Lucía. Estoy segura. Cuando fui al baño, mi celular estaba en otra posición. ¿Estás paranoica? No estoy paranoica. Esa vieja sabe algo. Lo presiento. Hubo un silencio corto pesado. Se oyó el ventilador girando en algún cuarto y el chasquido de un plástico en la cocina. ¿Qué podría saber?, preguntó Álvaro, aunque su voz tembló un poco al final. No sé, pero tenemos que acelerar. Habla con ella. Convéncela de que venda la casa ya o que te la pase a tu nombre algo. Entre más tiempo pase, más riesgo hay. No puedo presionarla más, ya está enojada. Pues encuentra la manera, la voz de Lucía se volvió hielo. Porque si esto se cae, Álvaro, me voy. La frase quedó suspendida como una amenaza que no necesita gritar. Yo no vine a vivir con tu mamá para siempre. Vine porque me prometiste una vida, un depa, viajes. Y hasta ahora lo único que tengo son etiquetas en una cocina que ni siquiera es mía. Te amo, Lu. Tú lo sabes. El amor no paga las cuentas. Lo que paga es el dinero. Me alejé de la puerta antes de que me descubrieran. Subí a mi cuarto con el corazón desbocado como si acabara de correr un pasillo de hospital con un paciente en paro. Ya tenía todas las piezas: el dinero ilegal, el plan de vender la casa, la presión para empujarme afuera, la residencia, los tratos especiales. Todo encajaba como dientes. Saqué la laptop, abrí un documento nuevo y empecé a escribir una cronología: fechas, pruebas, capturas, fotos. Cada humillación, cada mentira, cada etiqueta amarilla. Me pasé la noche armando mi defensa como armaba expedientes en el hospital. Fría, ordenada, quirúrgica. Sistematicé el dolor. Cuando empezó a clarear, imprimí todo 3 copias. Una para el abogado, una para mí y una más. No sabía todavía para quién, pero la guerra siempre necesita un plan B. Me bañé, me vestí, preparé café. El olor se metió en el cuarto como una promesa. Al bajar, Álvaro ya estaba en la cocina, ojeroso, barba descuidada, ojos hundidos, como si hubiera dormido en una culpa. «Buenos días», dije con calma. Me miró como si yo fuera otra persona. «Buenos días, mamá. Preparé mi desayuno: pan tostado, café negro, fruta». Él no dejaba de observarme inquieto. «¿Estás bien?», preguntó por fin. Lo miré a los ojos sin parpadear. «Muy bien, hijo. ¿Por qué? No sé. Te ves diferente». Sonreí apenas. «Dormí bien. Eso es todo». Mentira. No había dormido nada. Pero él no tenía por qué saberlo. Terminé, lavé mi plato, tomé mis cosas. Me voy al hospital. Regreso en la noche. «Mamá,
Me detuvo en la puerta sobre lo del otro día, lo de la residencia. No tienes que decidir ahora. Lo sé, respondí. No te preocupes. Y salí. En el coche antes de arrancar marqué al licenciado Maldonado. Licenciado, soy Carmen. Tengo más información. Creo que mi hijo está metido en algo ilegal. Tengo pruebas. Vengas a la oficina hoy mismo si puede. Voy para allá. Colgué. Encendí el motor. Mientras manejaba por las calles de Puebla con el sol de la mañana, pegándome directo en la cara, y el tráfico arrastrándose como una serpiente lenta, sentí algo que no había sentido en meses poder. Porque ya no era la mujer que aguantaba todo por amor. Ahora era la leona cuidando su guarida. Y a esa leona nadie la saca con sonrisas. Pero lo que venía no solo los iba a sacar de mi casa, iba a obligarlos a doblar la cabeza. El jueves regresé de un turno de 14 horas. Brutal. 2 códigos azules. Una paciente que no sobrevivió. Una familia llorando contra mi uniforme preguntándome por qué Dios se la había llevado. No tenía respuestas. Nunca las tengo. Llegué a casa arrastrando los pies. Me dolía la espalda, las rodillas, hasta el alma. Lo único que quería era un baño caliente y dormir. Abrí la puerta. El olor me golpeó primero comida caliente. Pollo rostizado, papas. Ese olor que te hace salivar aunque estés rota. Entré a la cocina y me quedé paralizada. Mi nevera estaba abierta. Vacía. Completamente vacía. En el suelo junto al bote de basura estaban mis cosas. El yogur de hace 2 días, el jamón, el queso, panela, los jitomates, las tortillas, todo metido a medias en una bolsa negra, como si fuera desperdicio. ¿Qué? Susurré sin voz. ¿Ah, ya llegaste? Lucía entró limpiándose las manos con una servilleta. Traía una blusa nueva de esas que gritan caro sin necesidad de etiqueta, aunque la etiqueta irónicamente todavía le colgaba del cuello. Tuve que tirar tu comida. ¿Qué hiciste? La garganta me ardió. ¿Qué? ¿Estaba echada a perder? Dijo encogiéndose de hombros. Olía horrible. Contaminaba mi nevera. Ya sabes cómo es. Cuando se mezclan las cosas todo termina oliendo mal. Esa comida estaba buena. La compré hace 2 días. Pues yo la olí y estaba podrida, me clavó esos ojos fríos sin un gramo de culpa. Además, Carmen, ya te dije. Si quieres guardar comida, compra tu propia nevera. Como hice yo. Miré la bolsa de basura. Ahí estaba mi semana tirada. 200 pesos convertidos en humillación. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido. Fue un clic silencioso. Como cuando por fin se corta una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa. ¿Dónde está Álvaro?, pregunté con la voz hueca. En la sala. ¿Por qué? No respondí. Caminé a la sala. Mi hijo estaba tirado en el sillón con el celular en la mano, una cerveza en la otra. La tercera botella vacía brillaba sobre la mesa de centro, bajo la luz amarilla. Álvaro. Levantó la vista. ¿Qué pasó, mamá? Tu esposa tiró mi comida a la basura. Ah. Sí, dijo como si hablara de un control remoto. Estaba echada a perder. No estaba echada a perder. Suspiró cansado, irritado. Mamá, si Lucía dice que estaba mal, estaba mal. Ella sabe de esas cosas. Ella sabe, sentí que la voz se me quebraba. Yo llevo 40 años comprando comida. Creo que sé cuándo algo está podrido. Ya no empieces. Se levantó tambaleándose un poco. Estaba borracho. Estoy harto de tus dramas. Mis dramas. Las palabras salieron como cuchillos sin temblar. Mis dramas tiraron comida por 200 pesos.
200 pesos que gané trabajando mientras tú estás aquí, bebiéndote una cerveza que yo pagué. No pagaste esta cerveza. La compró Lucía. ¿Con qué dinero, Álvaro? ¿Con qué dinero compra Lucía si no trabaja? Él apretó la mandíbula. Eso no es tu problema. Claro que es mi problema de un paso hacia él. Viven en mi casa. Usan mis servicios. Comen lo que yo pago. Ya basta. Ya basta, gritó él. Me quedé helada. Mi hijo, gritándome. Por primera vez en años. Estoy harto. ¿Entiendes harto de que todo sea sobre ti? Tu casa, tu comida, tu dinero. Ya entendimos. Lo hiciste todo. Eres la gran mártir. La santa madre que sacrificó todo. Las frases me golpearon como puños. Álvaro, no, ya me cansé, me cortó. Me cansé de sentirme culpable por existir, de sentir que te debo hasta el aire porque tú trabajaste un chingo. Yo no pedí nacer. Yo no pedí que papá se muriera. Esas fueron tus decisiones, no las mías. El silencio que cayó fue insoportable. Hasta el ventilador pareció detenerse en mi cabeza. Lucía apareció en la puerta. Tenía una sonrisa pequeña, satisfecha, como si acabara de ver cumplirse una apuesta. Miré a mi hijo, ese hombre de 32 años con ojos rojos de alcohol y rabia, y no lo reconocí. El niño que se agarraba de mis piernas cuando tenía pesadillas. El adolescente que me llevaba flores el Día de las Madres, con su primer sueldo. El joven que lloró en mi hombro cuando lo dejaron por primera vez. Ese niño ya no estaba. En su lugar había un extraño. Un extraño que me odiaba. Está bien, dije tan bajo que casi no me oí. Está bien. Me di la vuelta. Subí las escaleras. Entré a mi cuarto. Cerré con llave. Y entonces, por primera vez en mi vida, sentí que no podía respirar. No porque mis pulmones fallaran. Mis pulmones seguían trabajando. Era algo más profundo, como si en el centro del pecho se me hubiera cerrado una puerta. Y alguien hubiera echado el cerrojo desde afuera. Me senté en la cama. Saqué el celular. Con manos temblorosas marqué a mi hermana Luz María. Vivía ahí, en Morelia. No nos veíamos tanto, pero siempre habíamos sido refugio, la una de la otra. «Carmen, ¿qué pasó?», contestó preocupada. Eran las 10 de la noche. Y ahí me derrumbé. Se lo conté todo a Luz María entre sollozos y respiraciones cortadas, las etiquetas, los mensajes, el pagaré la comida en la basura, las palabras de Álvaro. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó como si estuviera tomando el pulso a una herida abierta. Cuando terminé hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Se escuchó apenas un suspiro. Carmen dijo por fin con la voz seria seca: «Tienes que sacarlo de tu casa. Es mi hijo. Es un ingrato, me cortó. Y esa mujer es una víbora. Su dureza me dolió, pero también me sostuvo. Te van a dejar sin nada», continuó. «Y cuando lo logren se van a ir. Tú te vas a quedar sola, sin casa, sin dinero, sin nada. Pero...» «No hay peros, hermana», su tono no admitía discusión. «Yo sé que lo amas, pero el amor no puede ser tan ciego. A veces amar es dejar que se caigan. Es lo único que los despierta». Lloré más fuerte, como si el pecho se me fuera a partir. No puedo hacerle eso». «Entonces prepárate para perderlo todo», dijo sin crueldad, pero sin azúcar. «Porque eso es lo que va a pasar». Y colgó. Me quedé sola en la oscuridad con el teléfono en la mano. El ventilador hacía un ruido viejo constante, como si alguien respirara por la casa. Y por primera vez pensé algo horrible. ¿Y si me voy yo? ¿Y si les dejo la casa y me largo?
Sería más fácil. Menos doloroso. Podría rentar un cuartito, trabajar hasta jubilarme, morir tranquila diciéndome que no rompí la familia. Pero entonces recordé. Recordé el día que compré esta casa. Álvaro tenía 12 años. Llevábamos 2 años rentando un departamento espantoso en una colonia donde no se podía ni abrir la ventana de noche. Yo había ahorrado peso por peso durante 5 años apretándome la vida. El día que firmé las escrituras llegué llorando de felicidad. Lo abracé en la sala vacía con eco en las paredes. Hijo, le dije, ya tenemos casa. Una casa de verdad. Nadie nos la puede quitar. Él me abrazó fuerte. Olía a jabón de niño y a sueños. Nadie, mamá. Ni aunque no paguemos renta, dijo muy serio. Nadie, porque es nuestra... tuya y mía. Abrí los ojos en la oscuridad. Tuya y mía. No de Lucía. No de sus padres. No de nadie más. Mía. Me levanté. Me sequé la cara con la manga. Abrí el cajón del buró y saqué la carpeta donde guardaba todas las pruebas, fotos, capturas, documentos. Y saqué algo más, las escrituras originales de la casa, las que había recuperado del cuarto de Álvaro y escondido en el mío. Las abrí despacio. Ahí estaba mi nombre. Carmen Ochoa, viuda de Rentería, propietaria única. Pasé los dedos por las letras como si fueran cicatrices. 40 años de trabajo. 40 años de dolor. 40 años de sacrificio. Todo estaba ahí impreso en papel. Y nadie me lo iba a arrebatar. Tomé el celular. Busqué el chat del licenciado Maldonado y escribí: Licenciado, necesito verlo mañana mismo. Urgente. Vamos a acelerar todo. ¿Qué pasó, señora Carmen? Respondió casi al instante. Que ya no voy a esperar más. Quiero que salgan de mi casa la próxima semana. Entendido. Mañana a primera hora le preparo los documentos. Guardé el teléfono. Me acosté. Y esta vez no lloré. Las lágrimas se habían acabado. En su lugar había algo más duro, más frío. Determinación. Mi hijo creía que yo era débil, que iba a rendirme. Pero se le olvidó una cosa: las mujeres que criamos solas, que trabajamos 3 empleos, que tragamos el dolor, y aún así nos levantamos. Nosotras no nos rompemos, nos transformamos, y cuando nos tocan lo que más amamos nos volvemos implacables. Álvaro estaba a punto de aprender algo que yo misma le enseñé cuando era niño. Cada acción tiene consecuencias, y las suyas apenas venían. Lo que hice el sábado por la mañana le borraría la sonrisa a Lucía para siempre. El viernes a las 8 de la mañana estaba sentada frente al licenciado Maldonado. Esta vez no temblaba, no lloraba. Estaba firme como piedra. Señora Carmen, ya preparé todo. Puso varios documentos sobre el escritorio. Aquí está la notificación de desalojo. Aquí la demanda por el préstamo incumplido, 620.000 pesos con intereses. Y luego sacó otro papel con un gesto medido. Y aquí, demanda por daño moral y uso indebido de propiedad. Calculamos 150.000 pesos adicionales. ¿Daño moral?, pregunté sin perder el tono. Usted ha sufrido abuso psicológico en su propio hogar. Humillaciones sistemáticas. Eso tiene valor legal. Me miró serio. Si esto llega a juicio, podríamos ganar incluso más. Pero le advierto, será largo, doloroso y público. ¿Cuánto tiempo? 6 meses? Quizá 1 año. Negué con la cabeza. No tengo 1 año. Necesito que salgan ya. Él se recargó en la silla como si cambiara de herramienta. Entonces hay otra opción. Los confrontamos. Les mostramos las pruebas. Les dejamos claro que o se van por las buenas
o los destruimos legalmente. El licenciado bajó la voz. Con lo que usted tiene, especialmente lo del dinero ilegal, su hijo podría ir a la cárcel. La palabra cárcel me golpeó el pecho como un puñetazo. No quiero que vaya a la cárcel, dije casi sin aire. Lo sé, respondió. Pero él no tiene que saberlo. Se inclinó hacia mí. El miedo puede ser más efectivo que cualquier juicio. Si él cree que puede ir a prisión, va a cooperar. Y si no, seguimos con todo. Sin piedad. Hizo una pausa dejándome el silencio como una prueba. Señora, sé que es su hijo. Pero si no pone límites ahora, ellos la van a destruir. Van a vender su casa. La van a dejar en la calle. Y no van a mirar atrás. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí el olor a café y papel como si la justicia tuviera aroma. Hagámoslo, dije al fin. Pero quiero estar presente. Quiero ver sus caras cuando se enteren. ¿Estás segura completamente? Firmé todo. La notificación. La demanda del préstamo. Todo. El licenciado metió los documentos en un sobre manila. ¿Cuándo quiere que los notifiquemos? Mañana. Sábado por la mañana. Cuando estén en casa tranquilos, confiados, asintió. Mañana a las 10 iré personalmente con un notificador. ¿Voy a estar ahí?, pregunté. Usted decide. Ahí estaré. Esa noche llegué a casa más temprano. Lucía estaba en la sala pintándose las uñas concentrada como reina en su trono. Álvaro dormía en el sillón con la boca abierta. «Hola», dije. Lucía apenas me miró. «Hola». Subí a mi cuarto, pero no para esconderme, esta vez para planear. Saqué una maleta vieja del closet. Empecé a empacar lo más importante: documentos, fotos, ropa, mis uniformes del hospital. Todo lo que no quería que tocaran, porque después de la notificación no sabía qué podía pasar. Metí la maleta debajo de la cama. Luego hice algo que casi nunca hacía. Abrí mi joyero, el que mi mamá me regaló antes de morir. Adentro había pocas cosas: un anillo de oro, los aretes de mi boda, una cadenita delgada. Y una foto. Una foto vieja descolorida, mi esposo Ricardo, sonriendo con Álvaro bebé en brazos. La saqué. La miré largo rato. «Perdóname, amor», susurré. «Sé que querías que cuidara a nuestro hijo, pero creo que cuidarlo ahora significa soltarlo, dejarlo caer para que aprenda». Guardé la foto, cerré el joyero, y esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundo, sin pesadillas, sin lágrimas, porque ya no había nada que decidir. La decisión ya estaba tomada. El sábado me levanté a las 7. Me bañé. Me vestí con mi mejor ropa: pantalón negro, blusa blanca, zapatos cerrados. Me arreglé el cabello. Me puse un poco de labial. Me miré al espejo y vi a una mujer distinta. No era la enfermera exhausta. No era la madre humillada. Era Carmen Ochoa, dueña de esa casa. Mujer que levantó un hijo sola. Mujer que salvó vidas. Mujer que no iba a dejar que la pisotearan nunca más. Bajé a la cocina antes de que el sol terminara de subir. El aire olía a madrugada y a gas apagado. Puse la cafetera, batí huevos, calenté tortillas en el comal. El chisporroteo llenó el silencio como si la casa respirara por fin. Álvaro bajó con los ojos hinchados, el cabello revuelto, la cara de alguien que no durmió o que durmió mal. «¿Qué haces?», preguntó sorprendido, como si no me conociera en mi propia cocina. «Desayuno. ¿Quieres...?» «Sí». Le serví. Comió en silencio, mirándome de reojo, esperando el golpe que no llegaba. Lucía bajó media hora después. Traía una bata de seda rosa y la cara lavada.
Sin maquillaje se veía más joven, casi vulnerable, pero la mirada seguía siendo la misma calculadora. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió desconfiada. «¿Y esto? ¿Qué celebramos?» «Nada. Solo me dio por hacer un desayuno rico. Le serví también. Siéntate». Se sentó, pero no tocó el plato. «¿Qué quieres?», Carmen preguntó al fin sin rodeos. «Querer nada. ¿No puedo hacerles el desayuno? Puedes...». «Pero es raro. Llevas semanas casi sin hablarnos y ahora esto». Sonreí tranquila como si me hubiera cansado de pelear. Tal vez solo estoy cansada de la guerra. Álvaro y Lucía se miraron confundidos, como si intentaran leer una contraseña en mi cara. A las 9:30 sonó mi celular. Vibró sobre la mesa ese sonido seco que corta el aire. Miré la pantalla. Bueno, era el licenciado Maldonado. «Señora Carmen, ya estamos llegando». «Perfecto». Abro la puerta. Colgué. «¿Quién era?», preguntó a Álvaro con el tenedor suspendido. «Nadie importante», dije mientras me levantaba. «Estoy esperando una entrega». Fui a la puerta. La abrí. Ahí estaba el licenciado Ernesto Maldonado, traje gris, portafolio en mano, y a su lado un hombre más joven con un maletín y cara de trámite, el notificador. «Buenos días, señora Carmen». «Buenos días». «Pasen». Entraron. Álvaro salió de la cocina alarmado. «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?». El licenciado habló con voz clara, profesional, sin una sola emoción de más. «Buenos días. Soy el licenciado Ernesto Maldonado, abogado litigante. Vengo a notificar a Álvaro Rentería Ochoa y a Lucía Salinas de Rentería sobre una acción legal interpuesta por la señora Carmen Ochoa, propietaria de este inmueble». El silencio fue absoluto. Hasta el zumbido del refrigerador parecía por haberse apagado. Lucía apareció en el marco de la cocina, la bata abierta como una bandera ridícula en medio de algo serio. «¿Demanda? ¿De qué están hablando?». El notificador abrió el maletín y sacó los documentos. Álvaro Rentería Ochoa leyó. «Queda usted notificado de lo siguiente. 1. Desalojo de la propiedad ubicada en Avenida Juárez, 847 Colonia La Paz, Puebla. 2. Demanda por incumplimiento de pago de préstamo documentado ante notario. Monto total adeudado 620,000 pesos. 3. Demanda por daño moral y uso indebido de propiedad privada. Monto estimado 150,000 pesos. Álvaro se quedó pálido como si de pronto le faltara sangre. «Mamá, ¿qué es esto?». Lo miré sin pestañear. La cocina olía a café y a algo quemado, como si el destino también estuviera tostándose. «Esto», dije con una calma que me sorprendió, «es el final». Lucía le arrebató los papeles al notificador temblando de rabia. «Esto es una locura». «No puedes demandarnos». «Somos tu familia». Repetí esa palabra por dentro como quien prueba veneno. Familia que me puso etiquetas hasta en mis tenedores. Familia que planeó vender mi casa como si yo fuera un estorbo. Familia que tiró mi comida a la basura como si mi esfuerzo no valiera nada. «Mamá, espera», Álvaro dio un paso hacia mí. «Podemos hablar. No tienes que hacer esto». «Ya no hay nada de qué hablar, Álvaro. Tuviste meses. Tuviste 1000 oportunidades de tratarme como tu madre y elegiste tratarme como una extraña. No es cierto. Yo te quiero. Me quieres». La risa que se me escapó fue amarga, seca. «Me quisiste tanto que le dijiste a tu esposa que me ablandaran para vender mi casa. Me quisiste tanto que me mandaste a buscar mi propio lugar. Me quisiste tanto que me gritaste que no pediste nacer». Álvaro se quedó sin palabras. El licenciado continuó implacable.
Tienen 72 horas para desalojar voluntariamente. De no hacerlo, procederemos con desalojo judicial. Además, el señor Álvaro cuenta con 30 días para responder la demanda del préstamo. Si no, se iniciará el procedimiento de embargo de bienes. «No tenemos a dónde ir», gritó Lucía, la voz quebrada de pronto, pero no por dolor, por miedo. «Eso no es problema de mi clienta», respondió el licenciado frío. «Tienen familia, tienen opciones, pero ya no tienen derecho de permanecer aquí». Lucía me miró con odio y escupió las palabras como si fueran saliva. «Eres una desgraciada. Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz». La miré directo a los ojos, sin temblar. «No soy amargada. Soy una mujer que ya no permite que la pisoteen en su propia casa». Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí empezaron los gritos, luego el llanto, luego las súplicas. El sonido de una silla arrastrándose, una puerta golpeando. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama y respiré. Por primera vez en meses respiré de verdad, como si me quitaran un peso de encima. Ya no era su víctima. Era el límite. Era la pared. Sí, pero lo que encontré 3 horas después en la puerta me haría dudar de todo. 3 horas después de que el licenciado se fue, la casa quedó en un silencio denso, peligroso. Me quedé arriba escuchando, esperando. Oí pasos apresurados, cajones abriéndose, puertas azotándose. Oí a Lucía llorar. Oí hasta a Álvaro hablar por teléfono con voz desesperada. Y luego nada. Me asomé por la ventana. El coche seguía en la entrada. No se habían ido. Bajé con cuidado. La sala estaba vacía. La cocina también. El aire olía a metal y a café frío. Entonces vi una nota pegada en la puerta del refrigerador. Letra de Álvaro. «Mamá, fuimos con los papás de Lucía. Volvemos mañana para hablar. Por favor, recapacita. Somos familia, no hagas esto». Arranqué la nota. La hice bola. La tiré a la basura. Familia. Qué fácil era usar esa palabra cuando te convenía. El resto del sábado lo pasé limpiando. Arranqué todas las etiquetas amarillas una por una. Con rabia. Con una satisfacción oscura. Cada etiqueta que caía era un pedazo de dignidad que volvía a mi cuerpo. Abrí la nevera de Lucía. La vacié. Sin prisa. Tiré su comida a la basura. Sentí un placer oscuro haciéndolo. Ahora sabes cómo se siente, pensé. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. El domingo amaneció nublado gris, como si el cielo también estuviera en pausa. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la cocina a esperar, escuchando el viento colarse por una rendija de la ventana. Sabía que volverían. Y no me equivoqué. A las 10 en punto, escuché el coche, voces, la puerta abriéndose. Entraron los 4, Álvaro, Lucía y sus padres. El aire se tensó como cuerda. Don Sebastián venía al frente, la cara roja, la vena del cuello marcada. «¿Dónde está?», rugió mirando la casa como si le perteneciera. «Aquí estoy», dije saliendo de la cocina con las manos limpias y la espalda recta. Me vio y avanzó hacia mí con el dedo alzado amenazante. «¿Quién se cree usted para demandar a mi hija?». «Soy la dueña de esta casa», respondí sin subir la voz. «Y su hija es una abusadora». «Mi hija no es ninguna abusadora», escupió él. «Usted es la que no sabe convivir», remató como si esa frase borrara todo. Lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía. «Don Sebastián, su hija me puso etiquetas en mi comida en mi propia casa. Tiró mi comida a la basura. Me habló como si yo fuera estorbo. ¿Y ustedes? Ustedes se sentaron en esta misma sala a sugerirme que me fuera a una residencia para que ellos se quedaran aquí.
Nadie dijo eso, intervino doña Rocío fingiendo indignación. Claro que lo dijeron. Aquí, en esta sala, hace 2 semanas. Doña Rocío abrió las manos como si ofreciera un rezo. Estábamos buscando opciones por tu bien. Por mi bien, repetí despacio saboreando la mentira. Vender mi casa por mi bien. Meterme a un asilo y quedarme con migajas por mi bien. Lucía dio un paso adelante, los ojos encendidos. «Esa casa vale 3 millones», gritó. «No íbamos a dejarte sin nada». «Ah», asentí sin sonrisa. «Me ibas a dejar 800.000, como escribiste en tu nota. La nota que encontré». Lucía se quedó muda como si de pronto el piso se hubiera abierto. «¿Qué nota?», preguntó Álvaro confundido, girando la cabeza hacia ella. «La nota que tu esposa escribió en un folleto de departamentos», dije mirando a mi hijo, «donde calculó cuánto se quedaría después de vender mi casa. 2.200.000 de lo mío. No es robar», murmuró Lucía bajando el tono. «Íbamos a darte tu parte». La rabia se me subió a la garganta caliente. «Mi parte de mi casa». «Te estás oyendo», don Sebastián se metió entre nosotras, intentando recuperar control. «Mire, señora Carmen, entiendo que todas estén alteradas, pero podemos arreglar esto sin abogados, sin dramas, como gente civilizada». «Ya no quiero arreglar nada», dije. «No sea terca», tronó él. «Si esto llega a juicio, todos salen perdiendo». Lo miré sin pestañear. «Yo no». Dejé que la frase cayera con peso. «Yo tengo pruebas, mensajes, documentos, testigos». Y hice una pausa lo suficiente para que el silencio apretara. «Tengo algo más. Algo que descubrí esta semana». Álvaro palideció. «Mamá, no». «Tu hijo», dije mirando a don Sebastián sin apartarme, «está recibiendo dinero ilegal. Depósitos de una empresa fantasma. Facturación falsa. Defraudación fiscal. Si el SAT se entera, puede acabar en la cárcel». El silencio fue total. Se escuchó un golpe seco. Alguien dejó un vaso en la mesa con demasiada fuerza. «Eso es mentira», dijo Lucía, pero la voz le tembló. «No es mentira», respondí. «Tengo estados de cuenta. Un contador ya lo revisó. Y si esto llega a juicio, esa información sale a la luz». Álvaro se dejó caer en el sillón como si le hubieran quitado las piernas. «Mamá, yo no sabía. Un amigo me ofreció. Yo solo firmaba facturas. No sabía que era ilegal. Pero firmaste», dije fría. «Recibiste el dinero. Y lo gastaste». Mi voz no tembló y eso fue lo peor. «En hoteles, en restaurantes caros, en ropa para tu esposa, mientras me decías que no tenías ni para pagar la luz». «Basta», gritó Lucía. «Basta de hacerte la víctima. Tú estás destruyendo esta familia». «Yo no destruí nada», respondí. «Ustedes lo hicieron. Etiqueta por etiqueta. Humillación por humillación». Lucía hizo un gesto de desprecio. «Eran solo etiquetas. No es para tanto. Ahí...» Algo se me soltó. «No eran solo etiquetas», grité por primera vez. Mi voz rebotó en las paredes como un portazo. Eran un mensaje. Un mensaje de que yo ya no importaba. De que en mi propia casa era una extraña. De que todo lo que construí, todo lo que trabajé, todo lo que sacrifiqué, no valía nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Tienen hasta el martes para irse», dije ya sin gritos, con la voz firme. «Si no viene el actuario, viene la policía. Y los sacan a la fuerza con sus cosas en la calle.
para que los vecinos vean. Mamá, por favor. Álvaro se arrodilló frente a mí. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Tu único hijo. Algo se me quebró en el pecho al verlo así. Pero no retrocedí. Precisamente porque eres mi hijo, dije, bajando a su altura. Porque te amo. Tengo que hacerlo. Le limpié una lágrima con el pulgar, un gesto viejo de madre que no borra lo que viene. Pasé tu vida entera salvándote. De enfermedades, de deudas, de errores. Y lo único que logré fue que creyeras que siempre habría alguien para recoger tus desastres. No es cierto. Sí lo es. Y lo sabes. Respiré hondo. El aire olía a café. Es café viejo y a tensión. Tienes 32 años. No trabajas. Vives de prestado. Tu esposa tampoco trabaja. Y planeaban venderme mi casa para seguir viviendo sin responsabilidades. ¿Qué clase de vida es esa? Me incorporé lenta. La vida que yo les permití. Pero se acabó. Miré a mi hijo directo. Es hora de que crezcas. Y si crecer significa perderme, lo acepto. «Eres un monstruo», gritó Lucía. No respondí. Soy una madre que ya no va a permitir que la usen. Don Sebastián dio un paso al frente furioso. Esto no se va a quedar así. Vamos a contratar abogado. Vamos a pelear. Perfecto, dije. Mi abogado los espera. Y añadí sin prisa como quien lee una receta. Pero les advierto, cada día que se queden aquí después del martes los demando por daños. 2.000 pesos diarios. Más los 620.000 del préstamo. Más los 150.000 por daño moral. Hagan cuentas. Doña Rocío me miró como si yo fuera una piedra. «No tienes corazón», susurró. La miré sin odio, solo con verdad. Tenía. Pero ustedes lo hicieron pedazos. Ahora solo tengo dignidad. Y esa no me la van a quitar. Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí escuché llantos, insultos, maldiciones. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté en la cama y las lágrimas que había contenido salieron por fin. No eran de tristeza. Eran de liberación. Porque por fin era libre. Pero lo que pasó el lunes por la noche lo cambiaría todo. Y me haría mirar a mi hijo con otros ojos. El lunes fue el día más largo de mi vida. Me fui al hospital temprano, turno de 12 horas. Necesitaba estar lejos. Necesitaba aire. Mis compañeras notaron que algo no andaba bien. Patricia me llevó a la cafetería en el descanso. El olor a pan dulce y café quemado flotaba pesado. «Carmen, te ves fatal». «¿Qué pasó?» «Hice lo que me dijiste. Los demandé. Los saqué de mi casa». Me abrazó fuerte sin palabras bonitas. «Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué me siento tan mal?», pregunté con la voz rota. «Porque es tu hijo», dijo Patricia. «Y aunque te haya hecho daño, sigue siendo tu hijo». Me apretó las manos. «Pero recuerda, a veces, dejar caer a alguien es la única forma de que aprenda a levantarse solo». Volví a casa a las 8 de la noche. El coche de Álvaro no estaba. Abrí la puerta con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio. Pero algo era distinto. Entré a la sala y vi cajas por todos lados. Cajas, ropa doblada, objetos envueltos en periódico. Estaban empacando. Subí las escaleras. La puerta del cuarto de Álvaro estaba abierta. Lucía estaba dentro metiendo ropa en una maleta. Me vio y se detuvo sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Contenta, dijo con voz seca. «Ya nos vamos». «Eso era lo que querías». «Yo quería respeto», respondí. «No era mucho pedir».
Lucía soltó una risa amarga. ¿Sabes qué? Tienes razón. Nos vamos. ¿Y sabes qué más? Me voy a llevar a tu hijo muy lejos de ti. Álvaro toma sus decisiones. Lucía cruzó los brazos. No estés tan segura, porque yo sí lo valoro. Yo sí creo en él. Su voz bajó venenosa. No como tú, que lo único que haces es recordarle todo lo que hiciste por él, como si fuera una deuda eterna. Sus palabras me golpearon. Yo nunca... Claro que sí, me interrumpió. Cada vez que hablas es... Yo trabajé, yo pagué, yo sacrifiqué. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Le hace sentir que nunca va a ser suficiente, que jamás va a poder pagarte lo que hiciste. Me quedé callada, y en ese silencio por primera vez, algo dentro de mí dudó. Por eso Bebe, remató Lucía con esa calma venenosa. Por eso no aguanta un trabajo. Porque le aterra decepcionar a Carmen Ochoa, la mujer que todo lo hizo sola. Entonces prefieren intentarlo. Eso no es... Alcancé a decir, pero la garganta se me cerró. Sí, me cortó. Y tú lo sabes. Pero es más fácil pintarme a mí como la villana. La verdad es que tú lo dejaste así, dependiente, cómodo, incapaz. Porque si él crecía ya no te necesitaba. Me quedé inmóvil. Lucía se acercó un poco como quien baja la voz para que duela más. ¿Y tú? Tú necesitas que te necesiten. Sentí que el piso se movía, como si la casa por un segundo ya no fuera sólida. Vete de mi casa, susurré con una mezcla extraña de asco y alivio. Lucía salió del cuarto rozándome el hombro al pasar, un empujón mínimo pero calculado. Me quedé ahí en el pasillo respirando agitada, oyendo mi propio pulso en los oídos. Tenía razón. O al menos, una parte de mí se lo creyó. Bajé las escaleras como sonámbula. Entré a la cocina, me senté a la mesa sin saber qué hacer con las manos. La luz del foco parpadeaba leve. El aire olía a cartón, a cinta adhesiva, a despedida. Entonces escuché la puerta principal abrirse. Era Álvaro. Entró solo, sin Lucía. Traía los ojos rojos, la cara deshecha. Se quedó en la entrada como si no mereciera pisar el suelo. «Mamá, necesito hablar contigo. No hay nada que...» Empecé cansada. «Por favor», su voz se quebró. «Solo escúchame. 5 minutos». Asentí sin mirarlo. Se sentó frente a mí. Tragó saliva como si estuviera a punto de vomitar palabras. «Tienes razón en todo», dijo. «En todo. Soy un inútil, un malagradecido, un hijo de porquería. Lo sé». No respondí. El silencio era mi última defensa. Álvaro se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Lucía me dejó hace una hora. Me dijo que si no te convencía de retirar la demanda se iba. Le dije que no podía pedirte eso. Y se fue». Respiró hondo como si la vergüenza le pesara en el pecho. Sus papás vinieron por ella. Me dijo que cuando yo creciera y fuera un hombre de verdad, que entonces le hablara. Pero que mientras viviera de mi mamá, no quería saber nada de mí. Sentí una satisfacción amarga, una que no se disfruta del todo porque tiene sangre. «Lo siento», continuó. «Siento haber sido tan débil, tan cobarde. Siento haberte gritado que no pedí nacer. Es lo más horrible que he dicho en mi vida». Las lágrimas empezaron a caerle sin permiso. Y entonces soltó temblando: «Mamá, yo sí pedí nacer porque tenerte como mamá fue lo mejor que me pasó. Y yo lo arruiné todo». «Álvaro», murmuré apenas. «No, déjame terminar», dijo respirando hondo. «Lo del dinero, lo de las facturas. Yo sí sabía que estaba mal.
No al principio, pero después sí. Y lo seguí haciendo porque era fácil, porque era dinero rápido y porque Lucía quería cosas. Le temblaron los labios. Y yo quería que me viera como alguien exitoso, como alguien que valía. Yo lo observé. Era mi hijo. Y al mismo tiempo, era un desconocido. Voy a devolver el dinero, dijo. No sé cómo, pero lo voy a hacer, voy a hacer. Y voy a salir de tu casa. No porque me obligues, sino porque es lo correcto. Porque tengo que aprender a valerme por mí mismo. Me miró a los ojos directos sin esconderse. Pero... ¿me dejas quedarme una semana, solo una, para buscar trabajo para encontrar un cuarto? Y luego me voy. Quise decirle que no. Quise decirle que ya era tarde, que el daño se había quedado tatuado. Pero seguía siendo mi hijo. Y eso en una madre no se borra con una firma ni con una demanda. Una semana, dije al fin. Pero bajo mis reglas. Álvaro asintió rápido como un niño que teme perder la última oportunidad. Las que sean. Nada de alcohol. Buscas trabajo todos los días. Me pagas algo por el cuarto, aunque sean 1000 pesos. Y vas a terapia. Terapia, parpadeó sorprendido. Sí, porque Lucía tuvo razón en algo, dije, sintiendo la frase como vidrio en la lengua. Tú y yo tenemos cosas rotas. Y no las vamos a arreglar solos. Se quedó callado un instante. Luego bajó la mirada. Está bien, lo haré. Y sobre el préstamo... Saqué el celular. Llamé al licenciado Maldonado. Licenciado, soy Carmen. Quiero que congele la demanda del préstamo. No la retire. Solo déjela en pausa, para ver qué pasa. ¿Estás segura?, preguntó. Sí. Entendido. Y el desalojo, miré a Álvaro. Él me miraba como quien ve una puerta abrirse. También en pausa. Una semana. Como usted ordene, dijo el licenciado. Colgué. Álvaro se limpió la cara avergonzado de llorar. Gracias, mamá. Lo miré sin suavizar la voz. Demuéstramelo. Asintió fuerte como quien se amarra pie a un juramento. Se levantó para irse, pero se detuvo en el marco de la puerta. Mamá, ¿por qué después de todo sigues dándome oportunidades? Lo miré y por primera vez en días sentí algo tibio en el pecho. No era perdón completo. Era humanidad. Porque eso hacen las madres, hijo, dije. No porque sea fácil, no porque sea justo, sino porque el amor verdadero no se rinde, pero tampoco se deja pisotear. Hice una pausa. Esa es la diferencia que tienes que aprender. Álvaro se quedó ahí quieto. Y por primera vez en años vi en sus ojos algo que creí perdido. Vi al niño que yo conocía. Al que me abrazaba cuando tenía miedo. Al que un día prometió que me iba a cuidar cuando fuera grande. Ese niño seguía ahí, enterrado bajo capas de errores y mentiras, pero vivo. Y por primera vez tuve esperanza. No de que todo se arreglara de la noche a la mañana, sino de que, tal vez, no todo estaba perdido. Los siguientes 3 días fueron raros. Álvaro cumplió. Se levantaba temprano, imprimía currículum, salía a buscar trabajo. Yo lo observaba desde lejos sin regalar confianza, pero sin cerrar la puerta. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a hablar. No de las etiquetas, no de Lucía, no del pasado. Hablábamos de cosas pequeñas, como hacía años que no lo hacíamos. El jueves llegó con la cara diferente, con una luz cansada pero real. Mamá, conseguí trabajo en una ferretería. No es gran cosa, pero es un comienzo.
Sentí orgullo. Orgullo genuino, el que no se finge. ¡Qué bueno hijo! Esa noche cocinamos juntos. Yo hice arroz. Él preparó el pollo como cuando era adolescente y se paraba a mi lado en la cocina queriendo ayudar aunque no supiera. Y mientras comíamos me dijo algo que me rompió el corazón en silencio. «Mamá, encontré un cuarto en el centro. Es pequeño, pero me alcanza con el sueldo». «¿Cuándo te mudas?», pregunté sintiendo la garganta cerrarse. «El lunes, o sea, si tú quieres que me vaya». Lo miré. «Tú quieres irte». Álvaro bajó la vista. Luego asintió despacio. «Creo que sí. Creo que lo necesito. Porque si me quedo voy a caer en lo mismo. Necesito aprender a vivir solo. A pagar mis cosas. A ser responsable». Asentí aunque algo dentro de mí se partía con un sonido mudo. «Está bien. Puedo venir a verte los domingos». Siempre dijo rápido. «Esta sigue siendo tu casa». Le sostuve la mirada. «Sí, pero ahora, en otros términos». Sonrió. Una sonrisa triste pero verdadera. «Gracias, mamá». Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto. Que dejarlo caer había sido la única manera de que aprendiera a sostenerse solo. A volar sin mi mano debajo. Pero lo que pasó el domingo, el día antes de que se fuera, fue el verdadero cierre que ambos necesitábamos. El domingo amaneció con un sol limpio, de esos que hacen brillar el polvo en el aire. Desde mi cuarto escuché movimiento temprano, el golpeteo de una cucharita, el borboteo del café, el rumor de la cocina despertando. Bajé. Álvaro estaba junto a la ventana mirando hacia afuera, como si ensayara despedidas. Tenía un sobre en la mano. «Buenos días», dije. Se volteó. No sonreía, pero tampoco huía. «Buenos días, mamá. Necesito darte esto». Me extendió el sobre. Lo abrí. Adentro había dinero, billetes de 100 y 200 doblados con cuidado. Conté rápido 3.000 pesos. «¿Qué es esto?» «Lo que te debo de esta semana», dijo firme. 1.000 por la renta y 2.000 como primer pago de mi deuda. «Álvaro, no tienes que...». Sí me cortó con suavidad, pero sin dudar. «Me debes 620.000, ¿verdad? Con intereses». «Pues voy a pagártelo. No sé cuánto tiempo me tome. Tal vez años». «Pero lo voy a hacer. ¿Qué hacer?» Sentí un nudo en la garganta. Un nudo viejo de orgullo y dolor mezclados. «Y también quiero darte esto», añadió. Sacó un papel doblado del bolsillo. Lo abrió sobre la mesa como si fuera un mapa. «Es un plan de pagos. Lo hice con un contador que conocí. Puedo pagarte 3.000 pesos al mes». 3.000 mensuales, murmuré haciendo cuentas sin querer. «Sí. En 18 años estaría saldado». 18 años. Miré el papel. Estaba todo calculado fecha por fecha, pago por pago, como un reloj. «Álvaro, tienes 32. En 18 años vas a tener 50. «Lo sé», dijo y no bajó la mirada. «Pero es mi responsabilidad. Y voy a cumplir». Hizo una pausa, la clase de pausa, donde se meten las verdades que cuesta decir. «Porque así me enseñaste que las deudas se pagan, que las promesas se cumplen». Tragó saliva. «Yo rompí muchas promesas, mamá, pero esta no la voy a romper». Las lágrimas me corrieron sin permiso. Me acerqué y lo abracé. Y él me abrazó de vuelta como cuando era niño, como cuando tenía miedo. Solo que ahora era distinto. Ya no me abrazaba para que lo salvara. Me abrazaba porque me amaba. Y ese detalle lo cambiaba todo. Esa tarde lo ayudé a Pike a empacar lo último. La casa olía a ropo
y a ropa limpia y a cartón a final de tapa. Mientras doblábamos me dijo: «¿Sabes, Lucía me escribió ayer?» Levanté la vista. «¿Qué quería?» Preguntó si había retirado la demanda. Le dije que no, que tú tenías razón, que yo había sido un idiota. Sonrió amargo. Me dijo que soy un perdedor, que nunca voy a llegar a nada, que ojalá me pudra en la casa de mi mamá para siempre. Lo siento, hijo. No lo sientas, me miró, porque tenía razón en algo. Yo sí era un perdedor, pero ya no quiero serlo. Respiró hondo como si ese aire le doliera. Y si para dejar de serlo tengo que perderla a ella, entonces así será. Me senté en el borde de la cama. La extraña Álvaro cerró la maleta con un clic seco. A veces, pero más que a ella extraño al que yo creí que era cuando estaba con ella. Se pasó la mano por el cabello. Creí que era importante, exitoso, pero era mentira. Era dinero que no era mío, una casa que no era mía, una vida que no era mía. Soltó una risa breve, casi incrédula. Y ahora tengo un cuarto de 3x3, un trabajo de 6.000 a la quincena y una deuda enorme. Pero es mío. Es mi vida por primera vez en años. Sentí un orgullo profundo, real, de esos que no necesitan aplausos. Tu papá estaría orgulloso. Álvaro se quedó quieto. Se le llenaron los ojos. ¿Tú crees? Sé que sí, dije sin dudar. Porque tu papá también cometió errores. Muchos. Pero siempre se levantó. Siempre lo intentó. Y eso es lo que estás haciendo tú. Se limpió las lágrimas. ¿Puedo confesarte algo? Claro. Bajó la voz como si temiera que la casa lo oyera. Por años te odié. Me quedé helada. No todo el tiempo se apresuró. Pero a veces sí. Porque tú siempre eras perfecta. La enfermera perfecta, la madre perfecta, la que todo lo hacía bien. Y yo nunca podía estar a tu altura. Respiró hondo. Yo era el hijo que necesitaba ayuda. El hijo enfermo. El hijo que costaba dinero. Y cuando conocí a Lucía, ella me hacía sentir suficiente. Como si no tuviera que ser perfecto. Como si pudiera solo existir. Se le quebró la voz. Pero la verdad es que ella no me amaba. Amaba lo que yo podía darle. Y cuando ya no pude darle más, se fue. Alzó la mirada hacia mí. No todas las mujeres son así. Lo sé. Porque tú no eres así. Se pasó la mano por la cara avergonzado de llorar otra vez. Tú pudiste irte. Pudiste dejarme caer para siempre cuando empezó todo esto. Y no lo hiciste. Me diste una última oportunidad. Y eso nadie más lo habría hecho. Me abrazó de nuevo. Y en ese abrazo estaban todas las capas, el perdón, el dolor, la vergüenza, el amor y una esperanza cautelosa. A las 5 de la tarde llegó el camión de mudanzas, aunque en realidad era la camioneta de un amigo al que Álvaro le pagó 200 pesos. Entre los dos cargamos sus cosas, no eran muchas. Una cama desarmada, cajas de ropa, un par de muebles. Los vecinos miraban desde las ventanas curiosos como siempre. Doña Consuelo, la de al lado, salió con su delantal. Se va el muchacho, Carmen. Sí, doña Consuelo. Se va a vivir solo. Ah, qué bien. Ya era hora, dijo sin maldad, con esa franqueza de barrio. Un hombre tiene que valerse por sí mismo. Miró a Álvaro. Échale ganas, mijo. Y visita a tu mamá seguido. Ella te necesita. Álvaro asintió serio. Lo haré, doña Consuelo. Se lo prometo. Cuando terminamos, Álvaro se quedó parado frente a la casa mirándola como si la viera por primera vez. O por última. Aquí crecí.
dijo bajito. Aquí di mis primeros pasos. Aquí tuve pesadillas y tú me calmabas. Aquí desayuné antes de ir a la escuela. Durante 20 años. Se volvió hacia mí. Esta casa es mi historia. Y voy a extrañarla. Siempre vas a estar aquí, le dije. Y yo también. Lo sé, pero ya no va a ser lo mismo. Y está bien, porque es lo que necesito. Subió a la camioneta. Nos vemos el domingo. Sí. Para comer juntos sonreí. Aquí te espero. Te hago tu comida favorita. Mole. El que tú quieras. Él sonrió también. Una sonrisa cansada pero limpia. Cerró la puerta y se fue. Me quedé en la banqueta viéndolo alejarse. Cuando la camioneta dobló la esquina y desapareció algo dentro de mí, se aflojó. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque por fin había soltado a mi hijo. No porque no lo amara, sino porque amarlo significaba dejarlo crecer, aunque doliera, aunque me dejara sola en una casa demasiado silenciosa. 6 meses después estoy sentada en mi sala. La casa está en silencio, sí, pero ya no es un silencio pesado. Es un silencio tranquilo, como después de la tormenta. Álvaro viene cada domingo como prometió. A veces trae comida, a veces cocinamos juntos. Me cuenta del trabajo de sus compañeros, de cómo está aprendiendo a ahorrar. Ya me ha pagado 20.000 pesos de su deuda en pagos pequeños pero constantes. Y la semana pasada me dijo algo que me llenó el corazón. Mamá conocía a Kiwo y alguien me dijo una tarde, con esa cautela nueva que había aprendido. Se llama Laura. Trabaja en la panadería de la esquina cerca del cuarto que rentó. Hizo una pausa breve como midiendo mis reacciones. Es buena persona, no como... Bueno, ya sabes. ¿Y qué hace Laura?, pregunté sin prisa. Trabaja todo el día y estudia por las noches. Administración. Quiere poner su propio negocio algún día. Sonrió una sonrisa distinta sin soberbia. Me gusta que tenga sueños propios. Que no me necesite para que le arregle la vida. Me gustaría conocerla, dije con honestidad. La traeré pronto. Pero despacio. Ahora voy despacio con todo. Y esa frase, me dio más alegría que cualquier otra cosa. 3 meses después, Lucía intentó volver. Llegó aquí a la puerta una tarde lluviosa, el cabello pegado a la cara, llorando. Decía que se había equivocado, que amaban a Álvaro, que la perdonara. Yo me quedé dentro en silencio. Fue Álvaro quien salió a hablar con ella. No escuché todo, pero sí escuché lo que dijo al final. Y esa frase nunca la voy a olvidar. No tengo nada que perdonarte, le dijo. Tú me enseñaste algo importante. Me enseñaste que el amor no es poner etiquetas en un refrigerador. No es quedarte con alguien por comodidad. El amor es elegir todos los días estar ahí. Hubo un silencio. Luego continuó con una calma que no le conocía. Y tú no me elegiste. Elegiste mi casa, mi dinero, mi comodidad. Y cuando eso se acabó, te fuiste. Así que gracias. Lucía se fue llorando. Esta vez no volvió. Álvaro entró a la casa, después cerró la puerta con cuidado y me abrazó. Gracias por no dejarme caer en lo mismo. Yo no hice nada, le respondí. Sí lo hiciste, dijo. Me enseñaste, con golpes de realidad, con demandas, con dolor. Pero me enseñaste. Hoy es domingo. La casa huele a mole, el favorito de Álvaro. El vapor sube lento desde la olla. El ventilador gira despacio. Invité a Patricia y a mi hermana Luz María, que vino desde Morelia. Álvaro llegó con Laura. Es una muchacha sencilla, de ojos cálidos, sonrisa tímida. No trae prisa ni pose. Solo presencia. Mamá
Ella es Laura. Mucho gusto, señora, dijo. Álvaro me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas. Solo buenas, respondió sin dudar. Me contó cómo lo salvó. No solo cuando era niño. También ahora. Yo no lo salvé, dije. Él se salvó solo. Álvaro me miró. No, mamá. Tú me salvaste dejándome caer. Fue el golpe que necesitaba para despertar. Comimos juntos. Reímos. Hablamos de cosas simples. En esa mesa rodeada de mi hijo, que por fin estaba construyendo su propio camino, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque había hecho lo correcto. Amé a mi hijo lo suficiente como para no salvarlo más. Y en ese acto duro, doloroso, pero honesto, lo salvé de verdad. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en la sala. La luz era suave. El silencio ya no pesaba. No había etiquetas amarillas. No había tensión. No había miedo. Solo había una casa. Mi casa. La casa que compré con mi esfuerzo. La casa que defendí con mi dignidad. Y entonces lo entendí. La verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu respeto, tu amor propio. Eso nadie puede arrebatártelo, a menos que tú lo permitas. Y yo ya no lo iba a permitir nunca más. Fin.